En español. Ahora la posibilidad de meternos en el mundo, ¿cómo decirlo?, de la literatura, de la cultura judía, del mundo judío. Creo que todos los términos de alguna manera tienen que ver con esto que vamos a conversar con un hombre que es educador, conferencista y por sobre todo escritor, porque todo eso que vuelca en sus conferencias y que de alguna manera lleva alrededor del mundo para llevar esta imagen de Israel, para tratar de esclarecer, para tratar de transmitir y romper con esa ignorancia, eso quise decir, que a veces abunda en el mundo, y lo vuelca también en sus escritos. Hoy específicamente vamos a hablar con él a raíz de un libro, el libro cuyo título es Judeofobia. Vamos a ver de qué se trata. Y por cierto, es un gusto tenerlo aquí en CAN Radio Reca en español, al autor de este libro, el licenciado Gustavo Peretnik. Gustavo, shalom, bienvenido. Shaul Ochberger te saluda. ¿Cómo estás? Shaul, un gusto saludarte nuevamente. Gracias por esta posibilidad y bueno, felicitaciones por un bebé más, ¿verdad? Bueno, así es, y el resultado de muchos esfuerzos y como bien lo decís, creo que un aporte a esclarecer un poco sobre la página más negra o la faceta más negra de la identidad judía, que tiene que ver con la hostilidad milenaria de la que los judíos fueron y son objeto. Y la idea es precisamente que judeofobia trata de focalizarla perfectamente, de tratar de dar vuelta para encontrar las explicaciones del caso, recorriendo distintas escuelas que explican la judeofobia y finalmente sacando algunas conclusiones que creo que van a ser una contribución a aquellos que se interesan por el tema. ¿Dónde se origina este término, este vocablo judeofobia y desde cuándo lo retomás vos y lo expandís de semejante manera? El término judeofobia fue acuñado por León Pinsker en 1882 en su famoso ensayo Autoemancipación. León Pinsker, un pensador nacional judío, dedica un capítulo para explicar, y es una de las posibles escuelas que explican el fenómeno, la de Pinsker, por qué odian a los judíos, y lo llama judeofobia. Es un término que no debería sorprender demasiado en un médico como él. Pero coetáneamente un judeófobo alemán, Wilhelm Marr, acuña el término antisemitismo, y por motivos casi explicables, antisemitismo prendió mucho más, se arraigó mucho más. Es muy difícil hoy contradecir esta preeminencia de antisemitismo sobre judeofobia, aun cuando está claro que de los dos términos judeofobia es mucho más apropiado, porque no tiene nada que ver con los semitas, el fenómeno de la hostilidad en contra de los judíos. Te diría que incluso en Israel esto es una gran confusión. Cuando se usa el término antisemitismo, aquellos que insisten en él por su tradición, porque no hay muchos motivos racionales para seguir utilizando el término antisemitismo, más que el hecho de que está muy difundido. Pero aún en Israel, la presidenta de uno de los partidos de oposición hace una cuestión de meses lanzó en la Knesset un discurso que yo, cuando tuve que comentarlo, dije que contradecía 30 años de mi trabajo, porque en pocas palabras dijo: ¿por qué nosotros nos arrogamos ser las únicas víctimas del antisemitismo cuando hay muchos otros pueblos semitas? Muy bien, para tu audiencia, no hace falta que te explique a vos en dónde está el absurdo, Shaul, pero para tu audiencia, que es mucho más amplia y que a lo mejor incluye personas que desconocen el fenómeno, este es un juego de palabras. Decir que hay muchos pueblos semitas, primeramente que no es cierto, ya no hay ningún pueblo semita. Hay pueblos que hay lenguas semitas, eso seguro. Hay 4 que se hablan concretamente, que son el hebreo, el arameo, el árabe y el amhárico, el tigris, depende de a quién le preguntes, el idioma etíope. Sí. Pero lenguas semitas no quiere decir personas semitas. Por lo tanto, personas semitas no hay. Pero además de decir que el antisemitismo a lo largo de la historia fue algo en contra de los semitas, es sencillamente ridículo. Nunca hubo una corriente en contra de los semitas. Por lo tanto, judeofobia es mucho más preciso, pero como tiene una carga muy seria, es una palabra muy dura, a veces asusta, y consecuentemente no tuvo esa difusión. Ahora me preguntás
mi contribución en particular. Ahora, antes que pasemos a esto, Gustavo, que por cierto me interesa, me quedé pensando en esto que marcabas, ¿no? Casi los dos vocablos nacieron juntitos. Correcto, con una diferencia de 3 años que en términos históricos es nada. Bien. Y vos hace cosas... Sí, perdón. Sí, pero una privalización mucho más... Bueno, los psicolingüistas sabrán por qué. Sí. Mi intuición es que suena demasiado duro, asusta mucho más decir judeofobia. Utilizar la palabra antisemitismo es un poco diluir el fenómeno, darle una mayor debilidad. Y además, con ello, cometer el error de darle una aureola de ideología. Claro. Con el prefijo anti y el sufijo ismo parece ser una ideología que viene a contrarrestar otras ideologías, como el antimodernismo, el antisocialismo, lo que fuere, y no es el caso. La judeofobia no es una ideología y no viene a contrarrestar ninguna idea, viene a matar. Y que como tal es un movimiento de odio, así que le cabe mucho mejor el término judeofobia que el de antisemitismo. Sin caer, y ya vamos a tu contribución, que en definitiva es lo que más nos interesa, sin caer en un análisis etimológico superficial, digo, judeofobia sería el miedo al judío. En psicología. En psicología. Pero en ciencias sociales no. En ciencias Esto también sociales es muy importante. No. Y el antisemitismo sería estoy en la palabra fobia viene del griego y quiere decir miedo. Sí, pero cuando este término es tomado por las ciencias sociales se aplica en el sentido de odio. Nadie objeta el término xenofobia, que quiere decir odio a los extranjeros, no miedo. Sí. Y por lo tanto, la objeción que a veces se escucha sobre por qué llamarlo judeofobia cuando esto sería miedo es extraña porque se limita solamente a la palabra judeofobia, porque no se aplica la misma descalificación a lo de xenofobia. Clarísimo. Yo creo que es un término judeofobia que corresponde porque también tiene una tradición. Es decir, no es, si yo hubiera inventado uno, a lo mejor no cabría difundirlo, pero lo que hice fue recoger el término de Leon Pinsker y que me parece mucho más válido, más preciso y que enfoca claramente el problema hacia dónde debe ser enfocado. ¿Y lo recogiste más o menos hace cuánto? Más o menos te diría cuando comencé a ser director del Mahón de Madrijim a principios del 90 y allí en Jerusalén me di cuenta de que los chicos que eran probablemente la élite entre la juventud judía, los que venían a estudiar a la escuela de líderes, al instituto de líderes para capacitarse como líderes sionistas, no veían el fenómeno como algo global, es decir, le pasa a mucha gente hoy en día, es capaz de criticar un evento judeofóbico, una persona judeofóbica, pero le cuesta hacerse el mapa general de la situación. Ve muchos árboles y a veces con mucha claridad, pero no el bosque. Entonces empecé a hacer un curso al que denominé judeofobia por los motivos que comentamos antes, y a partir de entonces fui un adicto del término y trato de difundirlo por doquier. Un adicto que lo transmite y lo escribe también. ¿Y qué vamos a encontrar en esta nueva ocasión con este libro Judeofobia? Vamos a encontrar un libro que actualiza el fenómeno hasta hoy, presentando los paradigmas que se dieron hasta este año concretamente, con ejemplos muy concretos. Yo hablo de los paradigmas, el racial en Alemania, el fantasmagórico en España, el socioeconómico en Francia, el conspiracional en Rusia, el del desplazamiento en la Argentina, el antiinmigratorio en los Estados Unidos. Entonces voy mostrando los distintos aspectos en los que la judeofobia fue poniendo énfasis. Pero además de eso, voy haciendo reflexiones a lo largo de su historia para tratar de entender el fenómeno, y cuando llegamos al final del libro presento reflexiones y conclusiones que creo que pintan un panorama global e incluso con recomendaciones de educador de qué hacer con ello. Porque entenderlo no es suficiente, hay que actuar. Tal cual. ¿Sentís que, así como dicen que el antisemitismo va mutando con la judeofobia, pasa exactamente lo mismo? En principio me gustaría hacer una aclaración. Antisemitismo y judeofobia son sinónimos. Claro. En todo lo que yo insisto es en que uno es un término más incorrecto que el otro. Clarísimo. Pero estamos hablando siempre del mismo fenómeno, el odio contra los judíos. En su esencia sigue siendo lo mismo. Es un resentimiento que se justifica ideológicamente. Es una especie de sadismo social de alguien que quiere atacar, que quiere violar, que quiere matar, incendiar, algo que quiere que otros lo hagan y él pueda ser testigo de ello.
y viene a justificarlo ideológicamente. Pero además tiene una carga distinta de otros odios de grupo y es su contenido demonológico. Es decir, no es lo mismo despreciar a que todos los negros, vamos a utilizar argumentos groseros que utilizan los que odian grupos, que todos los negros son sucios, o que todos los indios son perezosos, o que todos los llamados gallegos en Latinoamérica, o los portugueses en España, o los noruegos en Suecia, o los irlandeses en Inglaterra, o los polacos en Estados Unidos, son todos torpes. Esos son motivos de desprecio que llevan a la discriminación. En la judeofobia ocurre algo distinto, porque algo paralelo al desprecio es cuando te dicen que todos los judíos son narigudos, o que todos los judíos son avaros. Ahí hay desprecio, es paralelo a los otros odios del grupo. Pero cuando te dicen que todos los judíos dominan el mundo, o que mataron a Dios, o que tienen un pacto con el diablo, o cuestiones que van mucho más allá de mero desprecio, ahí generan un odio muy distinto que estallan en violencia con mucha facilidad, porque la persona no es que se quiera alejar del judío, quiere defenderse de él. Es un grupo peligroso, lo ve como un grupo artero que está escondido, pequeño además, y domina todo. Esta es una especificidad de la judeofobia que corresponde ser estudiada separadamente, porque cuando la mezclamos con otros odios de grupo la entendemos mucho menos. La definición entonces, Gustavo, está más que clara en cuanto a judeofobia, sinónimo de antisemitismo, pero desde otra óptica, obviamente. Me quedé pensando mientras te escuchaba atentamente, con todo este proceso recorrido en tantos años de trabajo, ¿cómo sentís que se coloca, se posiciona Israel en esta lucha contra el antisemitismo, contra la judeofobia? Israel es el objeto fundamental de la judeofobia hoy en día. Y por lo tanto es casi natural que sea el lugar donde más se la estudie, donde más se trata de confrontarla. No, a mi juicio no con demasiado éxito. Cuando se hacen seminarios o congresos acerca de la judeofobia, en general tienden a eludir o soslayar esta especificidad de la que hablaba antes. Conozco pocos intentos por marcar la judeofobia como un fenómeno único, porque siempre aparece el universalizador que va a decir, ay, pero ¿quiénes que se creen que son? Los judíos tienen el monopolio del dolor, que son los únicos que fueron perseguidos. Es decir, apenas uno empieza a tratar de entender el fenómeno, ya viene alguien y te arruina ese intento de entenderlo diciendo que debes universalizarlo. Esto acaba de ocurrir en un congreso que se hizo a poco en Israel también, donde un profesor muy destacado dijo, sugiero que el próximo coloquio no lo llamen contra el antisemitismo, sino contra el antisemitismo y el racismo. Y esto es sencillamente arruinar toda posibilidad de entender el fenómeno, porque precisamente lo que hace distinta a la judeofobia, lo que la aleja del racismo, es lo que debe ser entendido para tratar de neutralizarla. Pero esto pasa constantemente en el mundo judío, que alguien, y te voy a dar un ejemplo, un país muy conocido que creó un museo de la tolerancia que es realmente una maravilla, y tuve oportunidad de visitarlo, había empezado ese museo, el proyecto, como un intento de crear un museo del Holocausto, en México concretamente, de eso estamos hablando, y finalmente fueron estos universalizadores habituales que empezaron a decir, bueno, pero ¿por qué nos vamos a concentrar solamente en el Holocausto? ¿Por qué no hablar de todos los fenómenos de odio contra grupos? ¿Por qué de todas las persecuciones, etcétera? Y pasó a ser el Museo de la Tolerancia. Claro, ahí también se habla del Holocausto, pero la especificidad del Holocausto, en donde 6 millones de personas son asesinadas por existir, por una ideología que no solamente los demoniza, sino que transforma al odio en un fenómeno gratuito contra el último bebé judío que hubiera nacido, no importa si es en Kenia o en Zambia, da lo mismo. Todo judío debe ser asesinado, es un fenómeno realmente único, y aquí viene alguien a universalizarlo, con eso lo diluye y no permite que se entienda bien el fenómeno. Es una dificultad con la que los educadores nos tenemos que ver permanentemente. A propósito, desde tu rol de educador, y trabajas mucho con tus conferencias en escuelas, en ámbitos educativos permanentemente, nos decías que en el final del libro tenés como unas recomendaciones al educador para poder transmitirlo. ¿Nos contarías algunas de esas?
Bueno, pero alguna para que... ¿Alguna? No, para que nos deje con apetito para cuando la disfrutemos leyéndolas, nos acordemos que lo escuchamos casi como anticipo, como primicia aquí en CAN Radio Reca en español. Lo que planteo básicamente es que hay tres formas de abordar desde el punto de vista educativo la judeofobia, y te lo resumo. Una es la que podemos llamar exaltación de la víctima, que consiste en decir cuán grandes son los judíos, cuántos aportes han hecho a la humanidad, cuántos premios Nobel, cuántas contribuciones a la ciencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que discriminemos, los persigamos, etcétera? A mi juicio es un error, porque el holocausto no se lo merece nadie, no importa cuántas contribuciones ha hecho a la humanidad. Y poner el énfasis en cuánto los judíos son valiosos para la humanidad y su contribución cultural, etcétera, es casi pedir perdón. No nos maten porque algo bueno habremos hecho. Y creo que no corresponde lo más mínimo. Es decir, aquí estamos tratando de denunciar un fenómeno de odio, y el fenómeno para poner un paralelo, de padres golpeadores, no puede ser contrarrestado mostrando que el nene es bueno. No tiene nada que ver con bueno sea malo el nene en este tipo de planteamiento. Está claro. Segundo abordaje es aquel que trata de mostrar que en general la judeofobia y otras formas de intolerancia deben ser denunciadas porque se refieren a la discriminación y tenemos que combatir la discriminación, hacer sociedades democráticas, etcétera. Es decir, el fenómeno del universalizador. Él quiere mostrar la judeofobia como un fenómeno más. Un ejemplo excelente sobre esto es como el diario de Ana Frank, en donde Ana Frank concretamente habla con genuina sensación de pertenencia al judaísmo y marca a las claras que la persecución antijudía tuvo algo de singular a lo largo de los siglos. Cuando esto se llevó a Broadway, al teatro, Lillian Hellman y otros universalizadores lo que hicieron fueron cambiarle las palabras directamente a Ana Frank y transformar a su mensaje en: bueno, ahora nos tocó a nosotros los judíos, en otras épocas los perseguían a nosotros, lo que está mal es la persecución, pero no hay nada específico en la judeofobia. Hoy en día, dicho sea de paso, el Museo de Ana Frank en Holanda está en manos de gente que lo difunde de este modo, universalizador, no mostrar la cuestión judía en ningún momento. Lo que está mal es la persecución. Obviamente, por la forma en que lo estoy describiendo, ya notarás que tampoco es el abordaje que a mí me parece más apropiado. ¿Y el tercero? Y el tercero, que sí me parece justo, es el que muestra a la judeofobia como un fenómeno único, devastador. Es cierto que la judeofobia ve al judío como el enemigo permanente, pero en su accionar destruye todo. Destruye los derechos humanos, destruye la democracia, etcétera. Pero porque es un fenómeno tan único puede hacerlo. Yo creo que explicándola de este modo, no es que la vamos a anular en pocos años, pero por lo menos vamos a circunscribir el fenómeno a pequeñas minorías. Esperemos que así sea. Desde ya éxito en este nuevo libro que estarás presentando, Gustavo, en los próximos días. Un gran abrazo y la seguimos en otro momento aquí en CAN Radio Reca en español. Será un gran gusto, un abrazo. Shalom y hasta cualquier momento. Gustavo Perezny, como le decía, educador, conferencista y además escritor, presentando este nuevo libro, su nombre, Judeofobia.